Buenas noches. Buenas noches. Vamos a
Parece bien. Buenas noches, doctores. Buenas noches, profesor. Buenas noches, profe. Buenas noches. Buenas Buenas noches. noches, profe. Buenas noches, profesor. Buenas noches, profe. Queridísimos Buenas amigos. Buenas noches para todos. Doctor, buenas noches. Buenas noches. Hola, profe. Muchachos, ayer estábamos hablando de poder punitivo. Estábamos diciendo, oiga, el Estado tiene esa facultad de proteger bienes jurídicos y castigar como consecuencia de ellos. Es bien importante, y cuando ustedes llegaron y analizaron y dieron sus puntos de vista sobre qué era el derecho penal, pues ustedes sin querer estaban buscando definiciones de poder punitivo. Ustedes estaban mirando por qué el poder punitivo. Algunos dijeron, oiga, los comportamientos sociales. Y bueno, y hablamos entonces en ese entonces de el contrato social. Pero me gustaría que viéramos esto un momento, doctores. Cuando un ciudadano comete un delito, ¿qué se hace con él? ¿Cómo actúa nuestra sociedad con quien viola las normas establecidas? ¿Cuándo el Estado adquiere el derecho de privar a un ciudadano de sus propios derechos y de castigarlo? El poder punitivo es la facultad que tiene el Estado para penar a quien comete un crimen. Quien violó las normas, para que no vuelva a hacerlo, y a su vez disuadir a los demás de imitarlo, pues acabaría pasándole lo mismo. Pero esto fue siempre así, es decir, el poder punitivo siempre operó de la misma forma. ¿Se puede hacer algo diferente de encerrar al delincuente? ¿Y la víctima? ¿Qué hace con la víctima?
En todo grupo humano existen dos formas de poder que nadie discute. Primero, el poder que detiene un daño específico en curso, como por ejemplo, cuando una fachada está por venirse abajo, bueno, hay un poder social que apuntala a la pared, que la demuele, aunque el dueño no quiera, claro. O bien, si alguien me persigue en la calle con un cuchillo, este poder lo desarma. Esto se llama coerción directa, y antes se llamaba poder de policía. Segundo, el otro es el poder de la coerción reparadora. Es decir, cuando el Estado interviene para reparar, para restituir, para indemnizar. Es decir, si no pago el alquiler, evidentemente el dueño va a acudir al Estado, el Estado va a usar su coerción para desalojarme. Esto es natural, ¿no? Estas dos formas de coerción resuelven el problema. Una lo previene, la otra lo repara. Pero, ¿qué ocurriría si una vez causado el daño, el Estado dijera, acá, la verdadera víctima soy yo? Porque lo que se ha violado en definitiva es mi autoridad. Y se concentrara el Estado únicamente en castigar al culpable, a reparar su autoridad dañada, olvidándose de reparar los derechos lesionados de la víctima. Imaginemos que un niño rompe a piedrazos el vidrio de un club. La dirección del club puede llamar al padre del pequeño para que pague el vidrio. Puede enviarlo al psicopedagogo para ver qué le pasa al chico. Y también puede sentarse a conversar con el niño para averiguar si algo lo tiene mal, si algo lo irrita. Son tres formas de modelos no punitivos: reparador, terapéutico y conciliatorio. Pueden aplicarse los tres modelos porque no se excluyen, pero ¿qué sucedería si el director dijera, acá lo que se ha lesionado son mis normas, mi autoridad, y aplicara el modelo punitivo expulsando al niño? Sin dudas, el director reforzaría su autoridad sobre la comunidad del club. Cuando se aplica el modelo punitivo, ya no se puede aplicar ninguno de los tres modelos de solución de conflicto, porque en definitiva el modelo punitivo no es un modelo de solución de conflicto, es un modelo de decisión vertical, de autoridad vertical. Ahora, ¿quién repara el vidrio? Bueno, ese no es un problema del poder punitivo. ¿Y qué sucede con el chico expulsado? Eso no podemos saberlo. Tenemos tan internalizado este proceso que parece que fuera algo inherente al ser humano, pero no es así. El poder punitivo existe hace muy poco tiempo. Si redujéramos el tiempo de vida de nuestro planeta a una semana, diríamos que el hombre apareció en su superficie hace un minuto. Y en ese minuto que hace que estamos en la Tierra, el poder punitivo existe hace apenas una décima de segundo. Oh, but no, I didn't. You've got to believe me. You've got to believe me. You killed Emily French. No, I didn't. I didn't do it. I didn't kill her. I never killed anybody. El modelo reparador es un modelo de solución de conflicto horizontal, es decir, entre partes. En lugar, el modelo punitivo es verticalizador, corporativiza, jerarquiza la sociedad. Por eso surge cuando las sociedades empiezan a jerarquizarse. Cuando las sociedades van tomando formas de ejércitos, con clases, castas, jerarquías, se militarizan. Y se dice que son sociedades verticales. Pero, ¿qué ocurre cuando una sociedad es vertical? ¿Qué consecuencias produce? Hubo una sociedad que se verticalizó con mucha fuerza en Europa, la romana. Conquistó casi toda Europa.
Pudo hacerlo porque tenía una estructura apuntalada por el poder punitivo, jerarquizada, en forma de ejército. Los germanos, que llegaron después de los romanos, resolvían sus conflictos de otra manera. Arreglaban las cosas con una reparación, entregando algún objeto de valor. No se castigaba al agresor, porque de ese modo no se reparaba ningún daño. Pero durante los siglos XII y XIII, pleno esplendor de la Edad Media, los estados europeos recordaron que era buen negocio encerrar a la víctima y que esto también les servía para reforzar su propia autoridad. E hicieron renacer el poder punitivo y ya nunca desapareció. Los discursos legitimantes del poder punitivo de la Edad Media hoy están vigentes. Es una estructura que permanece casi inalterada. Los siglos pasan, no cambia, vuelve, reaparece, con todas sus fuerzas, cada vez que el poder punitivo sobrepasa los límites y produce una masacre. El poder punitivo siempre necesita un enemigo para justificarse a sí mismo. Primero fueron los herejes, pero lo masacraron muy rápido. El poder punitivo, para justificar su brutalidad, necesitaba un enemigo un poco más digno. El poder punitivo es el instrumento de verticalización social que posibilitó la colonización. ¿Qué hicieron durante la historia las sociedades cuando se verticalizaron hasta asumir forma de ejército? Conquistar a otras. Por eso nada de lo que se diga al respecto es desinteresado, no es ingenuo, es funcional o disfuncional al poder. El pasado nos explica la continuidad de un poder que nació en la Edad Media y subsiste hasta el presente. El 21 de marzo de 1997, Marina Shiffrin, junto a 300 manifestantes, cortaron la avenida 12 de octubre a la entrada de Bariloche. Se trataba de maestros, padres y alumnos que reclamaban por el aumento salarial y la copa de leche. Por esa época los maestros ganaban 300 pesos, con los cuales era imposible sobrevivir. En la provincia de Río Negro, durante la década del 90, a partir del año 95 más o menos, vino un fuerte ajuste en la educación, en la salud, un ajuste económico, que, por ejemplo, cerraban escuelas, cerraban aulas, cerraban cargos, bajaban los sueldos, quitaban la copa de leche. Era la época del menemismo, pero allá en la provincia también se aplicó el menemismo, pero Claro. con gobiernos radicales. En el 97 viene la rebaja salarial del 10%. Es un decreto del gobernador Meray. Entonces hicimos una asamblea, estábamos en un paro de docentes, pero hicimos una asamblea más general que incluye a los padres que quisieran venir, a los estudiantes que quisieran venir. Éramos muchos en la asamblea, como 1000, y resolvimos ir a cortar la ruta. Marina Shiffrin fue una de las maestras que se manifestó a favor de la educación pública en aquel corte de 1997, que duró menos de 2 horas, tras las cuales los manifestantes se dispersaron pacíficamente, restableciendo la libre circulación por la avenida 12 de octubre. ¿Qué sensación tuviste cuando el fiscal te acusó? No, a mí me parecía una farsa. Te acusó por perjudicar el turismo. Ellos pasaron un video en el juicio donde se veía el corte de ruta, se veía que yo estaba ahí con una participación activa. Entonces después el fiscal dijo y que Bariloche era fundamental, lo cual es cierto. La industria del turismo, que Bariloche vive el turismo y culpa mía, digamos, porque en ese momento me juzgaban a mí, los turistas no iban a venir más. De las 300 personas que cortaron una de las entradas a Bariloche en aquella ocasión, 6 fueron procesadas. Marina Shiffrin fue una de ellas.
11 años después, el 14 de marzo de 2008, productores agropecuarios de todo el país salieron a cortar las rutas para manifestarse en contra de un incremento de sus retenciones. Estoy tratando de lograr. Yo estoy diciendo. Pero ¿cuándo? ¿A qué hora, hermano? Esperame lo que estoy conversando a la gente. Los cortes se extendieron por más de 4 meses, generando desabastecimiento en las grandes ciudades del país e interrumpiendo el transporte interurbano. ¿Y qué sentiste después cuando, años después, viste las rutas cortadas, interrumpidas, por otro sector social que reclamaba otra cosa, ¿no? Lo que pasó con los del campo, que no les hicieron ni un solo procesamiento, me pareció terrible porque no solo a mí me hicieron un procesamiento. Hubo y creo que hay muchos criminalizados por protestar de los sectores populares. Entonces, no, lo del campo, ahí ya... Y al final te condenaron condicionalmente, entonces. Sí. Sí. Y esa condena implicaba una inhabilitación o algo así. Decía que yo tenía prohibido manifestarme en caminos interjurisdiccionales, participar en manifestaciones en caminos, algo así. Sí, que tenía prohibido manifestar. Una inhabilitación para una actividad no reglamentada. Claro, no me podía ir a hacer una protesta. Pero este es un delito, pero usted no puede cometer otro delito durante tanto tiempo. Sí, decía... Bueno, un poco contradictorio, sí, efectivamente. Sí. Decime, esta sentencia, que bueno, al final terminó en nada, pero ¿afectó los vínculos solidarios entre maestros, padres de alumnos? La intervención judicial hizo dar miedo a la gente. De repente te llegan los gendarmes a tu casa, te dejan papeles, tenés que ir y no sabés ni qué hacer, tenés que tener abogado, y te dicen, te hablan de prisión. Decime, ¿vos cortarías una ruta si tenés otro medio de reclamar respuesta? No, pienso que no. No, nosotros lo hicimos por eso. Nosotros cortamos la ruta 3 horas. Claro, o sea que es mucho más fuerte. Claro. La presión criminalizadora, digamos que lo que estaba buscando era ejemplificar ese y todos los otros. Claro. Porque, por ejemplo, los piqueteros de Cutralcó cortaron muchas horas las rutas y eso. O sea que se le tiene como una intención muy decidida desde un sector del Poder Judicial de que nadie haga este tipo de cosas, pero no piensan que un modelo neoliberal, que un ajuste terrible en la educación, que en realidad significó lamentablemente una transformación, o sea, era todo como un acuerdo con el modelo que se quería imponer, esa es la verdad. Más allá de que sea discutible si está bien o mal cortar una ruta para protestar por determinado hecho, lo cierto es que el poder punitivo tendría que tener siempre la misma reacción. O reacciona puniendo, o reacciona sin punir, o si impone pena, que las penas sean más o menos iguales. De los miles y miles de ruralistas que durante aquel conflicto del 2008 cortaron todas las rutas del país durante semanas y semanas enteras, el saldo fue el mismo. 6 personas procesadas, pero con una diferencia. Ninguna fue detenida. ¡No vamos a aflojar, eh! ¡No vamos a aflojar! ¡No vamos a aflojar! De las 6 personas imputadas por la marcha de maestros y alumnos en Bariloche en 1997, 4 fueron elevadas a juicio. Y de esas 4, Marina Schifrin fue condenada a 3 meses de prisión en suspenso. ¿Cuál es la diferencia entre los maestros de escuela pública que se manifiestan y los productores agropecuarios? ¿Por qué una protesta se criminaliza y la otra no? Más adelante vamos a ver que esto es inherente al poder punitivo, pero antes hay que volver al pasado para entender el rol que el poder punitivo tiene en el presente. ¿Qué significa que la Edad Media no terminó? Significa que somos productos del poder punitivo que renació en la Edad Media y permitió que las sociedades europeas se verticalizaran como ejércitos, dándoles el impulso necesario para ocupar después América, África, Oceanía, para transportar y esclavizar a millones de africanos, diezmar y hasta extinguir a los pueblos originarios y avanzar sobre el mundo con masacres y depredación colonialista y neocolonialista.
cuando se descubre América, 1492, es el momento en el que el poder punitivo ya tiene un discurso, el discurso que está encaminado a crear una matriz de represión a la brujería. El Maleum Maleficarum es más o menos de la misma época. Esa matriz se traslada hacia América en el siglo XVI. Se confirma en gran medida esa hipótesis de la existencia de ese enemigo, de ese Satán, que es el diablo, y que incide en unos grupos poblacionales muy importantes. Las mujeres y sectores disidentes en lo cultural en Europa, y también los existentes en América. A los indígenas se los va a ver como brujos o brujas. La misma represión contra las brujas en Europa se traslada hacia América, con algunas importantes innovaciones. Tienen los mismos objetivos de controlar, de dividir territorios, cuerpos, la apropiación de esas potencialidades de los cuerpos, de la propiedad, y todo se va a repetir en una mayor escala. Va a ser la globalización del poder punitivo. Ese genocidio, ese crimen, va a ser de alguna forma también la matriz de la propia lógica represiva. Y esto también se traslada luego a Europa cuando se controla, ese control colonial es trasladado a controles policiales, controles de espacios y de cuerpos a lo largo de los siglos siguientes, XVII, XVIII, XIX y XX. Ese control que ejerce principalmente la policía, los ejércitos, el Estado en su función represiva o punitiva, como si fuese un ejército de ocupación, como si viniese de afuera, como si fuese una nave nodriza que viene y domina a todos los extraños, que son, en ese caso, también aborígenes que son reprimidos por algo que fuera desde afuera exactamente de la propia sociedad. Esto, digo, también tiene que ver con una influencia de Europa hacia América, en la matriz represiva, y de América hacia Europa, en ese control colonial de los espacios y represión de las poblaciones locales. El control a través del poder punitivo era un control terrorista, un control ejerciendo el terror para amedrentar, para lograr naturalizar esa verticalidad del poder punitivo, aquella que hay que tener, pero también para romper relaciones horizontales. Es este mismo modelo el que en el siglo XIX se actúa en la India, en África, e incluso en el que llamamos neocolonialismo actual, donde el centro del poder del norte de Europa, luego de Estados Unidos, y que se sufre especialmente en las zonas marginales. Una forma de ejercer ese poder también tiene que ver con romper las solidaridades sur-sur, podríamos decir, las solidaridades entre los países colonizados o neocolonizados. Es una estrategia del poder, pero que está íncita en esa verticalización del poder que tiene como herramienta privilegiada al poder punitivo. Aunque hoy parece difícil, es difícil de entender, hace 350 años la gente realmente creía en las brujas. Y los demonios pueden haber cambiado, pero el poder punitivo siguió vigente cazando brujas durante siglos y sigue haciéndolo hoy, cometiendo masacres silenciosas, pero también criminalizando a aquellos que, desde los sectores más postergados, luchan por romper con la estructura vertical de la sociedad. No se explica, sino que algunas protestas sean criminalizadas y otras no. La caza de brujas no ha terminado. El poder punitivo selecciona sobre quién caerá. Controla a los sectores sociales carenciados o excluidos y les impone penas absurdas y pérdidas de garantía. Persigue la destrucción comunitaria y el sentido de pertenencia a algo común. Busca la violencia social, persigue romper todo lazo entre las distintas clases y hacer retroceder las garantías penales y procesales. Los cortes de ruta en Argentina se han convertido en un método de protesta, en un repertorio de protesta que se convirtió en hegemónico. El punto es quiénes son los sujetos que llevan a cabo esas protestas mediante esa metodología y cómo son estigmatizados o no. Hay sectores que son más legítimos para la protesta y que son como bien vistos, y hay otros sectores que son objeto de un montón de estigmatizaciones que luego van a derivar en una criminalización. Esas estigmatizaciones producen una suerte de chivos expiatorios, que son los que, mediante los cuales resolvemos de una manera momentánea, en realidad no se resuelve nada, castigándolos. La justicia intenta resolver y aplica su poder punitivo en los momentos en donde se hace
de modo explícito, se dan a luz estas desigualdades que intentan dejar de ser desigualdades. Empiezan a surgir ciertos chivos expiatorios que pueden hacer los movimientos trabajadores desocupados, el conocido movimiento piquetero, pueblos originarios, trabajadores ocupados sindicalizados, frente a otras protestas que quizás utilizando el mismo método, pero con otros objetivos y representando otras identidades, sí las vemos como legítimas y como correctas. Esto lo que nos habla en realidad es de la aportación de ciertas identidades e ideologías que llevan esos sujetos, en realidad, en esa protesta. Portadores que son triunfadores y otros portadores que han sido derrotados. Que cortar rutas es un símbolo de enfrentamiento directamente con el poder. El mismo poder que todos los días nos está cagando de hambre, que todos los días hace que se mueran los pibes, que todos los días hace que en el hospital no haya remedio, que todos los días hace que la educación sea mucho más baja, pues sabe que educándonos podemos hacerle frente con conocimiento. Bueno, ellos no pretenden que no lo tengamos. Si en lugar de ejercer el poder punitivo y expulsar del sistema al niño que rompió el vidrio del club, se hubiera intentado reparar el daño, tal vez ahora no estarían arrestándolo. Y si en lugar de arrestar a los que cometen delitos menores, encontráramos otra manera de resolver el conflicto, evitaríamos que año a año miles de jóvenes ingresen en la principal escuela del delito, que son las prisiones. No se trata de que vamos a abolir el poder punitivo. El poder punitivo no se va a abolir. Pero se trata de comprenderlo, de tener claro que desde Roma, desde antes, el poder punitivo sirve para verticalizar las sociedades. Esa es la función sustancial que cumple. Verticalizar y concentrar el poder de los que están arriba, de los hegemónicos. Entonces, de lo que se trata sí es de reducirlo, de contenerlo para que sirva para algo que pueda ser útil, pero que no sirva para una masacre. Doctores, opiniones al respecto. Doctor, buenas noches. ¿Cómo estás? Buenas noches. Te escucho. No, escucha, no, pues, doctor, interesante el tema, pero pues es un poco, no es complejo, es de profundizarlo y de estudiarlo más. Algo que de pronto me quedó, o como que puedo coger con respecto al derecho punitivo, es como le explicara, como si ese derecho penal, entendiéndolo como esa función punitiva, es como yo lo vi de esa manera, doctor, es como un instrumento de control social que tiene el Estado, algo así como unos beneficios, como un instrumento de control para cualquier pena, no sé, la que, como se vaya a modificar. De igual forma tiene varias características penales, ¿sí? Que va de la mano como con la parte judicial, con la parte legislativa. Bueno, en la parte legislativa podemos, algo así es lo que he entendido, lo que he podido investigar. Se crean como más leyes para aumentar las penas, se crean leyes o se crean más con visión a más delitos para asimismo aumentar las penas o darle más con respecto a esa parte de legislativo, ¿no? No sé cómo profundizar. Y en lo judicial, en esa parte punitiva judicial, creciente la demanda de algunos sectores sociales y políticos y todo ese tema, esa parte, me gustaría que me profundizara más ese tema, pero por ahí yo lo vi, doctor, no sé si esté equivocado, no sé, pero por ahí voy, en esa parte social, donde el Estado toca ese tema y no solamente condenar y no solamente irnos por esa línea, sino estructurar o doctrinar en esa parte judicial, doctor. Por ahí lo vi, no sé si esté enfocado. Perfecto. Sí, ahorita, no sé. ahorita miramos un puntico de vista ahí. Mucho de lo que de lo que dijiste tiene que ver con el asunto, ¿vale? Muchas gracias, doctor. Vale. Wendy, hola. Buenas noches, profe, ¿cómo está? Bien, ¿tú qué tal? Bien. Profe, pues
yo creo que el video nos deja múltiples reflexiones alrededor de lo que aportábamos al principio de la clase de ayer sobre qué era el poder punitivo. Logra como centrarnos en cómo el poder punitivo es una herramienta o un instrumento propio de estructuras verticales, de las jerarquías. Y también creo que esto puede generar en muchos de nosotros como confrontaciones personales porque algunos del grupo pueden pertenecer a esas estructuras. Y pues no es con ánimo de polemizar, pero digamos que es como todo lo que, de dónde viene esa dinámica del poder punitivo. También es muy curioso cómo este video nos acerca un poco a la realidad particular que estamos viviendo en el país, sin querer decir que sea completamente idéntica a lo que vimos. Pero pareciera a veces que ese poder punitivo puede ser ciertamente selectivo, como lo mencionaba el video. Y cómo ese poder está ligado muy de la mano con ese discurso de represión. Pero a mí lo que me gustó del video fue esa pregunta que nos deja como en el aire relacionada a que por qué no podemos como implementar un poder punitivo o la fuerza del poder punitivo frente a las opciones de tener un modelo reparador que realmente sirva para reintegrar a las personas a la vida social. Entonces yo creo que pues con todo respeto, este video pues es muy provocador para todos nosotros y le gusta ver arder el mundo porque todas las intervenciones van a ser muy complejas sobre eso. Perfecto, gracias. Gracias, Wendy. Mónica, ¿tú cómo viste el asunto? Doctor, buenas noches. Pues, ¿cómo lo vi? El poder punitivo necesario para un orden social, pero necesario en la medida que se ha aplicado conforme a más como una visión reparadora, como hablaban en el video, de solución de conflictos, que desapareció totalmente, y lo que decían, desde la Edad Media llega para quedarse, y cada vez el poder, el Estado, lo aplica de una manera beneficiosa y, ¿cómo se dice?, como restrictiva, como de poder de dominio, y todo eso se ha desvirtuado, como miramos en la lectura que nos propuso del contrato social con Rousseau. Él hablaba también de eso, que nosotros llegamos aquí bien, somos personas bondadosas, buenas, y que todo el sistema, todo lo que nos pasa es lo que nos ha dañado. O sea, siempre mirando que la familia, hacía como la comparación también de la familia, que nosotros tenemos padres y nosotros debemos cuidar nuestros hijos, y comparaba que ese fue el acercamiento más próximo a la parte política en la forma de ver Rousseau todo esto que decía que sería lo mismo. El Estado debería funcionar como funciona la sociedad de familia, él como padre y nosotros, su pueblo, su ciudad, como hijos, protegerlos, no atacarlos. Todo eso se ha venido desvirtuando con el tiempo. Y sí, o sea, voy a, digamos que dejar solamente esas ideas, aunque tengo muchas más, pero para que todos participemos. Gracias, don. Vale, gracias, Moni. Leo, ¿qué hubo? ¿Cómo estás? Bien, doctor, gracias. Buenas noches. Muy amable. Bueno, en realidad la enseñanza que me deja el video es fuerte porque vemos de pronto cómo se presenta esa situación en unos docentes que simplemente están haciendo una marcha pacífica por unas cuantas horas, ¿sí? Y de pronto cómo toman a ellos con las represalias, digamos, para judicializar, de los que finalmente logran judicializar a 4 personas, entre ellos a la profesora Marina Chiplin. Sí, y de pronto vemos cómo las otras personas que de pronto formaron esas protestas que duraron 4 meses, que afectaron todo un país, pues no pasó nada. Entonces se da uno cuenta que muchas veces la ley pues actúa de manera que corresponde, y que el Estado, si bien es cierto, tiene la facultad para condenar a quien comete delitos o para señalar las sanciones de quien incurre en determinadas conductas, muchas veces no aplican como corresponde pues la ley de verdad. Perfecto, muy importante.
un punto de equilibrio para dirimir conflictos. Es un mensaje grande que trae todo este video, ¿no? Ahorita voy al final con algo que quiero que organicemos una lectura que vamos a organizar. Jen. Buenas noches, profesor, compañeros. Bueno, pues viendo el poder punitivo como instrumento del Estado para mantener el orden en la sociedad, digamos que desde que se creó en la Edad Media, a pesar de la evolución que ha tenido la sociedad y los comportamientos humanos, pues este poder se mantiene intacto, ¿sí? Entonces es el instrumento que tiene el Estado para, digamos, mantener el orden que cada Estado pues ha propuesto a sus ciudadanos. Me llama mucho la atención el hecho de que este poder punitivo pues no es garantía de que lo que se está haciendo y lo que se está aplicando es lo correcto, porque por ejemplo decía, castigaban las brujas, perseguían las brujas y ya no existen, pero lo seguimos aplicando de esta manera represiva cuando la evolución de la sociedad y el mismo pensamiento de los seres humanos invita a tener otras formas de resolución de conflictos. Entonces hablaba de la reparación, de la conciliación, hablaba también de, ay, era otro término, bueno, no lo veo acá, lo terapéutico. Entonces es como también mirar las otras opciones que podrían resolver los conflictos, pero y ahí lo mencionaba de hecho que el poder punitivo corresponde más a una razón política, ¿sí? Entonces los que están en el poder no quieren soltarlo de ninguna manera y la única forma pues es la represión, la coerción. Principalmente ese sería. Muy importante, y ahorita traigo un ejemplo de la vida real para que lo analicemos. Claudia. Buenas noches. Pues yo saqué esta conclusión. El poder punitivo es una forma de represión legal del Estado que busca eliminarla o diezmar los cambios y mantener el control. Digamos que puede llegar a ser una conclusión yéndonos a una línea muy delgada, ¿no? Sin embargo, por ahí va un asunto muy importante y es el poder punitivo se crea con la finalidad de garantizar derechos, de mirar la necesidad de poder administrar un tipo de justicia y poder garantizarle a cada uno lo que le corresponde. El problema aquí grande es Estado y gobierno. Estado y gobierno no es lo mismo. El gobierno es de turno administrando el Estado, pero el Estado somos todos. ¿Listo? Gracias, doctor. ¿Qué pasa, Clau, por ejemplo? Que hay una extralimitación a veces por los gobiernos de turno con el único afán de sacar pecho, generar adeptos, buscar votaciones y muchas circunstancias más. Caso EPA Colombia. Para los que trabajamos en derecho penal, es una ofensa que le digan a uno que uno es el abogado de EPA Colombia. A todos mis amigos les mamo gallo diciendo, les presento el abogado de EPA Colombia. Tengo uno que se parece harto al verdadero abogado. ¿Y por qué? Porque uno debe, como abogado, buscar garantizar los derechos y evitar el aplastamiento del poder punitivo. Explíquenme cómo demonios vamos a decir que esa niña generó con lo que realizó que se produjera una circunstancia tan gravísima como lo fue una cantidad tan gigante de pérdidas en Transmilenio. Eso no fue por ella nomás. Fue por un conjunto. Pero ¿quién era visible? Ella. Ella. ¿Y la abogada la pone a aceptar cargos, doctores?
Tan es así que después van a revisar el fallo, ustedes, el juez que dice, oiga, pero es que está aceptando más de lo que le corresponde. ¿Cómo se llama eso? Un desfasado poder punitivo, mis amados doctores. Obviamente, queríamos, los que odian a EPA Colombia, querían verla en las rejas, porque eso es lo que nos acostumbramos. Nosotros no hemos cambiado el circo romano, doctores. Es más, si no fuera por el maltrato animal, estaríamos viendo tigres y leones en un circo romano y metiendo humanos a tratar de matarlos, y con eso nos divertimos. Preferiblemente si esos humanos que entran allá son delincuentes. Taparrabos todavía tenemos, doctores. Eso ténganlo claro. Nos encanta la sangre. Mucha gente, por ejemplo, se divierte viendo cómo las raticas de la calle los cogen a pata. La paloterapia. Y a grandes rasgos, somos felices viendo la paloterapia y además a esa persona que cae y matan a golpes, métanlo, que se pudra en la cárcel. Qué palabras tan hermosas y tan usadas. Que se pudra en la cárcel. Que se pudra en la cárcel. Una gran reflexión que trae el maestro Zaffaroni es la siguiente. ¿Y la víctima qué? Y acá viene un problema gigantesco. Si a una madre le violan y le matan a su hijo, mis queridísimos doctores, condenan a la persona a 50 años de prisión, fuera de eso indemniza con 3.000 millones de pesos, ¿ustedes creen que ella va a quedar tranquila simplemente con eso? Nunca va a existir cómo resarcir el daño. Y ese es el problema, que a veces decimos una desventaja en las víctimas. Y el problema es cómo dirimimos y decimos, ya con esto que voy en la víctima. En muchas circunstancias es muy difícil y nunca se va a poder lograr. He estado en procesos donde nunca existe un perdón. Como representante de víctimas de un caso de connotación nacional, condenaron a 28 años por un homicidio a una de las personas que participó en homicidio. Es un caso de un conductor Uber. $28 años en un preacuerdo, aceptando responsabilidad, obteniendo un descuento punitivo, que su pena quedó en 28 años. Y mi cliente me decía, no, doctor, opóngase, que se pudra en la cárcel. Yo le decía, venga, y si ese señor se pudre en la cárcel, usted ya queda tranquila. Ah, ya listo, así. No, pero si siento justicia. O sea que a usted 28 años de cárcel no le parecen justos. Los invito a que analicen nada más. Hay un tuit mío a los 2 meses de la pandemia. Cuando empezó y nos encerraron, yo puse, oiga, ¿dónde están los que dicen que la detención domiciliaria es una libertad? Mucha gente estaba con 2 meses desesperados en la casa, doctores. Ahora, imagínense ustedes enredados en un proceso penal totalmente inocentes, pero que injustamente los privan de la libertad en su casa, si tengan comodidades. Poder punitivo del Estado. Obviamente hay procedimientos, pero también la respuesta es por qué tenemos que judicializar todo. ¿Por qué tenemos que ver que todo es derecho penal? Si no es el derecho penal la solución al conflicto. Gobiernos de turno. Duque en campaña. Y vamos a buscar la cadena perpetua para violadores.
de asesinos, de menores, de edad. Qué discurso tan hermoso, llegando al corazón de algo que nos duele mucho como sociedad, que es que se nos metan con los niños. Y el eslogan era, vamos a proteger los menores. Ah, o sea, vamos a proteger los menores castigando a la persona que ya violó al menor o que ya mató al menor. ¿Cierto? Y ex ante, la protección ex ante, lo que vale la implementación de una cadena perpetua no más bien se puede invertir en protección ex ante para que de verdad los protejamos y no les pase eso. Pero es que amamos la cárcel. Obviamente desde afuera. Recuerdo muy bien, doctores, cuando yo trabajaba, recién llegado a la fiscalía, trabajaba en homicidios, unidad de vida. Y empezaba uno a investigar y no encontraba un responsable en un caso, no había la prueba suficiente y llegaban las víctimas. Pero es que, ¿qué, doctor? ¿Qué? ¿Es que usted cree que mataron a un perro? Eso fue tal persona. Y ese siempre era el ejemplo. Es que no mataron a un perro. Y yo le digo, ¿y usted quiere que yo meta a un perro a la cárcel? Es que yo no voy a meter a un perro a la cárcel, voy a meter a un ser humano. Y si no hay prueba para meter a la cárcel a un ser humano, pues es el mismo silogismo. Usted tiene una corazonada. Pero probatoriamente. Entonces, el derecho penal no es la solución a todo, doctores, no lo es. Déjennos y por favor quítenos ese chaleco. Nosotros los penalistas no vamos a solucionar el mundo, por el contrario, lo empeoramos. ¿Por qué lo empeoramos? Porque gracias al derecho penal están llegando los delincuentes primíparos a volverse profesionales al interior de una prisión. Se perfecciona en la universidad. Pero todos esos temas los vamos a tratar posteriormente, mis queridísimos amigos, en Fines de la Pena. Doctores, requiero que analicemos un punto y es el principio de la última razón del derecho. Última ratio. Última ratio. La última razón del derecho. Y Raúl Eugenio Zaffaroni, gran maestro, nos está diciendo, venga, pero si hay situaciones, por ejemplo, que se pueden dirimir desde otras ramas como una civil en una indemnización, ¿por qué tenemos que llevar el derecho penal? Y sin embargo, los sistemas, vamos a ver que algunos delitos traen como prerequisito una conciliación. Pero muchos, por ejemplo, EPA Colombia, era necesario condenar a una persona. ¿Qué obtuvimos como colombianos con esa condena? Ejemplarizar que no dañaran eso. Ay, papitos, miremos las marchas de estos días que fueron peor. ¿Qué ejemplarizaron? La volvieron más famosa, doctores. Se incrementó más la violencia, profe. Claro. ¿Por qué? Porque nosotros los penalistas no hacemos sino cagarla, doctores. Nosotros lo que hacemos es empeorar nuestro país. Pero, doctores, ustedes se imaginan el eslogan en campaña política, Diego presidente, y entonces, colombianos,
Vamos a evitar prisión para las personas y más bien vamos a buscar muchas multas. Pues todo el mundo dice, pobre imbécil, ¿a quién le interesa? Ah, no, entonces, qué belleza, entonces van a delinquir y ahora solo plata. Pues doctores, es que eso no suena bien. En cambio, sí, vamos a decir cadenas perpetuas, cárceles y demás, no beneficios y cárcel y cárcel y cárcel y cárcel, y mejor dicho, y nos vamos a orinar encima de los presos. Eso es lo que buscamos como sociedad. Un circo. Que se pudra en la cárcel. Y cuando se pudre en la cárcel, un familiar de uno, ¿estamos contentos? Cuando se pudre en la cárcel, un inocente, y afortunadamente no hemos llegado a pena de muerte. Hacer las cagadotas de Estados Unidos, 60 años después de muerto, de decir es inocente. Doctores. Poder punitivo del Estado. Y decimos que en Colombia las violaciones son gigantes porque un uniformado llega y va y repele a un manifestante que no está en una manifestación sana, está poniendo en riesgo la comunidad, y va este funcionario a evitar para salvaguardar al resto, y decimos que es una porquería. Esa policía, ese SMAT, es una porquería. Ah, pero vamos en Estados Unidos a ver qué pasa. Un asomo de desorden y se le vienen con una patada ninja a la jeta. Así es allá, doctores, es a otro precio. Acá nos volvimos y nos envolvimos en pétalos de rosa. No me toque. ¿Cómo es? Yo miraba la semana anterior una niña diciéndole groserías a los policías en la cara y les escupía. Y ellos quietos sin poder hacer nada. Unos muchachos del Ejército Nacional soportando golpes porque no pueden accionar su arma en defensa propia. Pero viceversa, el poder punitivo del Estado a veces, por un afán de protagonismo, la embarran. Lo que veníamos hablando ayer, capturan a 15 y los 15 salen libres, pero el comunicado de prensa no se emite con las libertades. El comunicado de prensa se emite con las capturas. Poder punitivo. Obligación y necesidad de dirimir los conflictos. ¿Lo estamos haciendo, doctores? ¿Dirimimos conflictos? Hay un punible que se me hace la cosa más poco estructurada. Inasistencia alimentaria. Si usted, papito lindo, no le paga a su hijo los alimentos, se va para la cana, papá. Gracias. Protección al menor, claro, desde la cárcel sí le va a pagar, pendejo. ¿A quién le va a pagar? Y volvemos al mismo escenario, donde queda la víctima ahí. Y la víctima, ¿qué le estamos garantizando a la víctima mandando en una inasistencia alimentaria? Esa mamá que está comiendo popó por sacar adelante a sus hijos y ese papá irresponsable que no respondió por los hijos, doctores, lo vamos a mandar a la cárcel. ¿Y qué ganó? ¿Qué ganó? ¿Sirve algo ese tipo penal? Doctores. Entonces ahí viene otro tema maniatado, mis queridísimos amigos, que se va a llamar los fines de la pena. El día de mañana lo que vamos a ver es la historia del derecho penal para mirar todo esto, cómo es que se ha manejado el poder punitivo y por qué se crea el poder punitivo. Ya tenemos una berraca idea de más o menos qué es el poder punitivo. Y es simplemente una idea.
porque ninguno tiene la razón. Raúl Eugenio Zaffaroni nos dio una definición de ese poder punitivo. ¿Sabe cuántas definiciones tiene él sobre el poder punitivo? Como unas 20 a lo largo de sus libros. Nunca hay una versión completa. Siempre es de interpretación propia de autores. Entonces, si entraron confundidos a esta materia, van a salir 3 veces más confundidos. Pero con interrogantes y posturas propias, doctores. Y eso es lo que busca, pues, el estudio del derecho penal. Si van a defender una postura, defiéndala con el alma. Pero para defenderla con el alma, no solo con convicciones irracionales, propias, corazonadas, no, con sustento. Doctores queridos, el día de hoy tengo que ausentarme un poco antes. Estoy capturaron un cliente y supuestamente la audiencia iba a empezar ahorita, pero me han tenido esperando y se cumplen los términos. Sin embargo, aún más, yo sí necesito que miremos qué es eso de la última ratio. Les ruego un favor, ¿alguien puede escribir en el grupo de WhatsApp, por favor? Para que me quede último, más bien de primero, en el WhatsApp, porque quiero mirar un punto particular. Ustedes saben, mis queridísimos amigos, gracias, el derecho penal que el poder punitivo, que los delitos, que los derechos y todo eso se deben garantizar desde la Constitución política. ¿Y cómo hacemos respetar la Constitución política? Ayer hablamos, artículo 230 constitucional, mis amados amigos. Y vimos, oiga, los jueces, porque es que finalmente, ¿quién es el que puede privar de la libertad? Es un juez. Cautelarmente, y después lo podrán observar todavía en ley 600 del 2000, que no es el sistema penal acusatorio, sino el inquisitivo. Algunos casos aún quedan allá. Excepcionalmente en esos casos, la fiscalía puede tener a una persona. Pero bueno, vámonos a la modernidad. Nosotros los millennials, entonces estamos con la modernidad. Doctores, un juez priva la libertad. Y ayer en el artículo 230 decíamos, los jueces tienen que ceñirse a la ley. Y entonces estábamos viendo que había un derecho penal sustantivo que decíamos, oiga, eso se denomina Código Penal, y tenemos un adjetivo que se denomina Código de Procedimiento Penal. Es decir, el cómo se come el derecho penal. ¿Cómo se mastica? Ahí está el procedimiento. Y vemos criterios auxiliares. Y entre los criterios auxiliares, mis queridísimos y amantes amigos del derecho penal, jurisprudencia. 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 2 cortes. Corte Constitucional, Corte Suprema de Justicia. Y del análisis de ellas dos, vamos a encontrar que estamos tan descuadernados todavía que nos inventamos un conflicto de egos que llamamos choque de trenes. Choque de trenes. Es un tema de egos, doctores. Corte Constitucional, guardiana de la Constitución política, y se supone que nosotros tenemos la Constitución política, es norma de normas, doctores, no hay más encima de la Constitución política. Y si la Corte Constitucional es la guardiana
de la Constitución, ¿quién es la Corte Suprema de Justicia para ir encima de la Corte Constitucional? Pues es un ente autónomo que también dirime conflictos y que también tienen el mismo poder. Porque en la misma Constitución política se habla de las dos cortes y les dan inmenso poder. Me ha pasado a veces que estudio un caso, llego preparado, encuentro la sentencia y digo, mejor dicho, eso como si fuera la sentencia sastre, mandada a hacer para mi caso. Llega uno contento a la audiencia, creyéndose el papaupa. A ver, señor juez, yo le pido la libertad de mi cliente en virtud de estos argumentos, estos. Además, pues vea, normativamente, y vea la sentencia que le traigo, señor juez. El juez le mira a usted. Señor abogado, venga, le cuento. Es que su sentencia es un poquito vieja, porque es de hace 6 meses. Y le menciono una del mes anterior y otra que salió la semana pasada que rompió el criterio totalmente de la Corte. Nunca encontramos una equidad en los mismos pronunciamientos, ni siquiera dentro de la misma Corte. Mucho menos entre diversas cortes. Doctor Luis. Profe, buenas noches. Bueno, tengo una pregunta para ver si de pronto queda claro para mí, ¿sí? Este poder punitivo es la coerción que tiene el Estado para con sus asociados con el fin de mantener el control justamente de ese poder público que ejerce a través de sus gobernantes. Sí. Si lo vamos a ver en un trasfondo, sí. Y tan es así que acuérdense cuando yo les decía, primer orden de derechos no fundamentales, sino fundamentalísimos, la vida. Y en segundo orden, la libertad. Okay. ¿Y quién le puede joder la berraca vida a esos dos derechos? El poder punitivo. El día de mañana estamos en pena de muerte. En menos de nada vamos a llegar allá. Y cuando en este caso, por ejemplo, no hablamos de la parte conciliatoria porque básicamente es como que la ley se hace para cumplirse y justamente por eso está el sistema penal que es para castigarlo, ¿cierto? Pero cuando su merced hablaba de la última ratio, ¿sí? ¿Sí? Estamos hablando de que es básicamente lo último que se debe utilizar, ¿sí? O sea, esa ya la última o sea, es el último recurso, esa parte del derecho penal es lo último que se debe utilizar. Vamos a ver. Porque pues antes debe existir el método de conciliación, que es lo que en esta parte o en este estado es no siempre. falla. No solo conciliación, Luisito. Doctores, ¿qué es la última ratio? Escoger el derecho, no las ramas una a una. Todo el derecho. Y hacer un escáner y decir, el dirimir este conflicto que tenemos, se puede dirimir por alguna otra rama del derecho que no sea el poder punitivo. Ok. Y entonces, por ejemplo, vamos a mirar, volvemos a inasistencia alimentaria. ¿Podemos encontrar otras herramientas? Claro, yo les doy una pista. Por ejemplo, comisaría de familia, que no hay nada más injusto que una comisaría de familia. Ay, allá sí que violan derechos. Menos mal esa gente no tiene un poder punitivo tan grande. En muchos casos, y conozco muchas comisarías en las cuales he denunciado a varias comisarias. Ordenan unos alimentos. Esa resolución que sale de allá, ese documentico, ese papelito con las firmitas, cobra mérito ejecutivo. Es decir,
podemos acudir a la jurisdicción civil a reclamar la plata. ¿Pero en qué consiste, doctores? La inasistencia alimentaria. En causar un daño. ¿Y cuál es el daño que causa? Pues no, esto. No es otra cosa, es esto. Es dinero. El daño es no dar plata. ¿Para qué? Para garantizar unas necesidades. Punto. Entonces, si yo busco los medios, por ejemplo, Luis, que trabaja en el Congreso de la República y le está debiendo a sus 3 hijos y ya incumplió lo acordado en la comisaría de familia, documento que cobra ejecutoria y que además sirve para iniciar un proceso civil, pues yo le embargo el sueldo. Pero ¿por qué tengo que salir corriendo a la Fiscalía General de la Nación para meterlo preso? Siendo que existe otra rama que soluciona el problema. Le embargo el sueldo, papito hermoso, esos 900 millones que tiene guardados, pues me sirven para pagar ya lo que adeuda. Pero, perdón, profe, en ese caso, lo que se manifiesta, por ejemplo, en la parte, bueno, en este caso específico que hablamos de una inasistencia alimentaria, hay problemas que se pueden dirimir, si bien es cierto, por cualquiera de las dos. Una es por la parte penal y otra es por la parte civil, ya depende de uno, que la mayoría de las personas siempre buscan obviamente la privación de la libertad justamente con esto, y es del mecanismo que no hacemos uso, que es de la parte civil, por ejemplo en este caso, ¿sí? Bueno, básicamente lo que yo logro entender es que no siempre debemos llevarlo siempre a la parte penal, hay que buscar otra alternativa que pues pueda llegar a ser mucho más eficiente, más eficaz, pues porque realmente lo que hablábamos al principio es que con la privación de la libertad, pues obviamente no se busca resarcir eso porque pues la persona privada de la libertad no va a poder justamente responder con la parte de la manutención. En cambio que si se le permite trabajar y se le embargan justamente los ingresos, pues va a ser mucho más fácil. Sí. Sí. Miremos otro tema. No solo el civil, el policivo. Hay jueces de paz. Vamos a otro escenario. La venta de un vehículo. Entonces, llego, le suelto el carro y le digo, Luisito, tienes que pagarme los 150 millones de pesos en 20 días. Y Luisito me dice, sí, pues por supuesto. A ver, pues, a ver, ¿quién soy yo? Obvio. No, papi, por eso te estoy soltando el carro. Yo ya sé quién eres. Me digo. 25 días. No, ya hoy sí lo voy a llamar. Ya lleva 5 días. ¿Qué hubo, mi hermano? ¿A quién necesita? A Luis. No, ese teléfono ya no es de Luis. ¡Ay, hijo de madre! ¡Ay, hijo de madre! Voy a timbrar la casa. Ya Luis no vive en Mesa de Yeguas. Entonces, digo, no, pues me robaron el carro. Me robó el carro. Tenga su denuncia por estafa. O tenga su denuncia por hurto. Y entonces cuando ustedes vayan a analizar los ingredientes normativos de cada uno de esos tipos penales, ustedes van a decir, oiga, qué bruto, póngale 0, ¿cómo fue instalar una denuncia? Usted tenía otras herramientas. No las aplicó. ¿Y qué se ganó? Un proceso archivado. ¿Qué se ganó? Darle más tiempo a Luisito que siga jugando con su capital. Y después ustedes por allá adelante van a mirar en el procesal que si como consecuencia de una conducta punible se genera un detrimento patrimonial, por ejemplo, o unos daños que pueden ser tasados económicamente, ustedes o tienen la opción de iniciar un proceso civil por la responsabilidad que se vaya a generar,
o tienen la opción de esperarse una sentencia de carácter condenatorio dentro del proceso penal para luego inventarse el empezar un incidente de reparación integral. Pero las dos cosas al tiempo no pueden cohabitar. El caso es que hay muchas salidas para muchos temas del derecho penal que no necesitan ser derecho penal. Pero en ese caso, profe, siempre es mejor acudir primero por la vía ordinaria y, o sea, mirar primero la solución por la vía ordinaria y luego si no podemos por esa vía, ya lo mejor es llevarlo a la parte penal. Desde luego. Miremos algo tan simple como esto. Choque de vehículos. ¿Qué generaron? Pues daños en los dos vehículos. Pero si llega a generarse un solo día de incapacidad, ya puede ser de resorte penal por el punible de lesiones personales. Tenemos que esperarnos todo el andamiaje de un proceso penal para hacer valer el pago del vehículo y el pago del día de la incapacidad. Y ahí está el escenario. No. Y por eso ustedes van a ver que dentro del sistema penal también existen los querellables. Delitos querellables. Y otros que son de oficio. Los querellables van a exigir que la parte afectada, denominada en el sistema como querellante legítimo y con algunas excepciones, pues tienen que acudir a la fiscalía a solicitar, o más bien poner en conocimiento su querella. Pero otros delitos que son investigables de oficio, un homicidio, por Dios. Pero eso es con la finalidad de tratar de evitar, pues si yo estrello a Luisito y salió lesionado, le digo a papito hermoso, ¿cuánto vale su día en el Congreso como senador? No, pues vale tanto. Listo, entonces vale tanto, le va a dar lo de 3 días y lo de su carro, ¿cuánto vale? Tanto. Métalo al taller que yo ya le pago. ¿Por qué tenemos que esperar el derecho penal que resuelva el conflicto? No hay necesidad. Lectura obligada, doctores, y por favor, hagamos esta lectura importante. Bien es cierto, vuelvo y repito, existen diversos pronunciamientos y entre las cortes hay diferentes maneras de ver el asunto. A mí me encanta mucho la Corte Constitucional, porque yo todavía creo en que sea la guardiana de la Constitución política. Y yo todavía soy de los enchapados a la antigua que cree que la Constitución política es la norma de normas. Creo que esta sentencia les va a ayudar a reafirmar todo esto que acabamos de discutir. La última razón del derecho. La última razón del derecho. Cuando ustedes analizan esto y después van a mirar en penal especial, hay varios tipos penales que ustedes mismos van a llegar a decir, oiga, pero qué pendejada el legislador, ¿por qué quiere penar esto? Si esto tiene cabida en otros ordenamientos jurídicos. Dejemos de saturar el derecho penal y dejemos de amenazar. El privar de la libertad a una persona inocente es matarlo en vida. Y qué mejor palabra que en vez de decir lo quiero matar, decirlo lo quiero ver preso y lo voy a denunciar. De verdad que es un machete que siempre usamos para perjudicar. Doctores, por favor hagan esa lectura, ya les quedan unos minuticos. Mañana
vamos a mirar la historia del derecho penal y la vamos a traer en comparación con esta sentencia. Ojo, les estoy trayendo una sentencia del 2001. No les traigo una reciente, porque es que quiero, dentro de más viejita, mejor, para mirar cómo es que la Constitución nos habla de la última razón del derecho. Y vamos a verlo después, cómo es que lo dice aquí en el Código Penal. Córtese mal, por favor. Gracias, doctor. Gracias, doctor. Buenas noches. Gracias, doctor. Muy amable. Gracias, gracias. Buenas noches, profesor. Gracias. Hasta mañana. Profe, muchas gracias. Hasta mañana. Chao, Éxitos en chao. la ciencia. Hasta mañana.